7, una historia muy conocida. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron. Versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, en el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de cota 5,000 siclos de bronce. O sea, el hombre iba súper armado. Sobre sus piernas traía grebas de bronce. Nos saltamos hasta el número 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoge entre vosotros un hombre que venga contra mí. Versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Versículo 15, pero David había oído y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. 16. Veía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Fíjese cómo estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encontraba en un tiempo de guerra. El pueblo de Israel se encontraba en un tiempo complicado. Estaban acampando en un lugar donde ellos se iban a enfrentar. Estaban siendo amedrentados. Estaban siendo angustiados. Estaban siendo paralizados. Esta predicación se llama ¿Cómo vencer el miedo, la ansiedad, el pánico y la depresión? ¿Y por qué el Espíritu del Señor ponía estos nombres en mi corazón? Porque hoy día, en medio de la situación que nosotros estamos viviendo, nos hemos rodeado como hijos de Dios de miedo. Se ha puesto sobre nosotros la ansiedad. En algunos ha venido el pánico a ser el pan de cada día. Y en otros la depresión los tiene sumidos en situaciones complicadas. Y el problema esta noche no es identificar estos nombres o identificar lo que nos pasa. Porque usted y yo sabemos por lo que estamos pasando. Tenemos pleno conocimiento hoy día con toda la información que tenemos cuando estamos enfrentados a una ansiedad, al miedo, al pánico, a la depresión. Pero al leer las escrituras de 1 de Samuel 17, nos damos cuenta que hay un gigante que se levanta contra el pueblo de Israel. Y sabe que estas 4 cosas, el miedo, la ansiedad, el pánico y la depresión, hoy día está matando a nuestra generación. Hoy día el pueblo del Señor está pereciendo poco a poco. Porque el problema no es que nosotros sintamos que nos está matando, sino que todas estas cosas nos están matando lentamente. El miedo, la ansiedad, el pánico y la depresión hoy día están en boga de la mayoría de las casas que se encuentran hoy día los hogares cerrados, encerrados. Y nos están matando lentamente. Está matando nuestra vida sentimental, emocional. Está matando nuestra vida espiritual. Y está matando nuestra vida física. Y poco a poco vemos cómo estos enemigos están ganando terreno en nuestra vida, están ganando terreno en nuestra casa y nosotros no hacemos nada. Entonces tenemos una pregunta. ¿Cómo podemos vencer aquello que nos está venciendo?
¿Cómo podemos ganar aquello que nos está ganando? Entonces vamos a hablar de David. Vamos a hablar de este hombre de fe, un hombre conforme al corazón de Dios. Y esta historia de 1 de Samuel 17 nos va a ayudar a vencer los gigantes del miedo, del pánico, la ansiedad y la depresión. Y nos va a traer luz de cómo vencer todo esto. La Biblia menciona que había una gran guerra entre Israel y los filisteos. Y cada uno de ellos tenía un líder. En Israel estaba como líder Saúl. Y los filisteos tenían como líder a Goliat. Siempre en la vida hay un choque de dos fuerzas. Siempre en la vida hay un choque de dos cosas. El bien y el mal. Lo bueno y lo malo. Y somos nosotros los que tenemos que tener la capacidad y sabiduría dada por Dios para decidir de qué lado estamos. Yo no sé si tú quieres seguir dejándote vencer por el miedo, la ansiedad, el pánico o la depresión. O quieres vivir con fe, creyendo en el invisible, creyendo en que Dios te va a ayudar, confiando de que Él va a traer provisión, creyendo que el Padre de los cielos, como somos sus hijos, está preocupado de nosotros. Porque en medio de esta situación que nos encontramos hoy, yo no sé por lo que tú estás viviendo, pero sí sé que muchos están en miedo. Sé que muchos están viviendo ansiedad. Sé que muchos están aterrados con pánico. Sé que muchos están envueltos en depresión y por eso estás conectado esta noche con nosotros. Pero tengo una respuesta para tu vida espiritual, para decirte que hay salida, para que hay alguien que venció el miedo, que hay alguien que está dispuesto a poner en ti valentía para que venzas el miedo, que hay alguien que está dispuesto a llevarse la ansiedad de tu vida para que venga la plenitud de Cristo y la paz que hoy día no entiendes por qué no está en tu casa. Que hoy día hay algo del Espíritu de Dios que quiere provocar en ti para quitar el pánico que te tiene detenido y paralizado y que no te ha hecho progresar en este tiempo. Y incluso aquel que está en depresión, entumecido en una cama, postrado y que no puede moverse, el Señor hoy día quiere decirte a través de su palabra, traerte luz de que tienes que salir de ese estado, porque Él como Padre no quiere ver a su hijo postrado, detenido, paralizado en pánico. Él como Padre quiere ver a sus hijos moviéndose en fe, creyendo en que Él como Padre traerá todo lo que nosotros necesitamos, porque un Padre tiene tal preocupación de sus hijos que vela día y noche para que ellos estén bien. ¡Qué tremendo! El miedo, la ansiedad, el pánico y la depresión han tomado lugar en nuestros hogares porque nosotros le hemos abierto un poquito la puerta. Pero esta noche la palabra del Señor trae luz sobre tu vida para que le cerremos la puerta a todo esto y venzamos el miedo, venzamos la ansiedad, venzamos el pánico, venzamos la depresión en el nombre de Jesús el Señor. Por eso te conectaste esta noche con nosotros. Por eso el Espíritu Santo te hizo pasar por medio del Facebook y te conectaste con nosotros. A través de los grupos con los que compartimos te pegaste, porque el Señor te quiere decir en esta noche, tú puedes vencer con el miedo, tú puedes vencer con la ansiedad, tú puedes vencer el pánico, tú puedes vencer la depresión. ¿Por qué? Porque yo envié a mi Hijo. ¿Para qué? Para que tú conocieras la verdad y la verdad te hiciera libre. ¿Cuál es la verdad? Que Dios tiene un pacto con sus hijos, que Dios tiene un pacto con su pueblo. Esa es la verdad. Y que Jesucristo murió para que pudiéramos entender cuál era la verdadera verdad que estaba en su palabra. Por eso hoy día, pueblo del Señor, seamos despertados a esto. David se había dado cuenta lejos porque estaba cuidando las ovejas de su padre, que había un gigante que se había levantado delante del pueblo de Israel y los estaba amedrentando, les estaba poniendo miedo. Les había puesto pánico porque nadie podía hacer nada. El miedo es la puerta de la ansiedad, el pánico y de la depresión. Pero nosotros como pueblo del Señor que vivimos en fe, no podemos tener miedo. En lo natural, obviamente, de repente si un perro nos ladra muy cerca, claro, nos va a dar un poquito de miedo. Pero no podemos operar, no podemos vivir nuestra vida lleno de temores.
Porque el temor hace que tu vida entre en pánico. El pánico produce que tu vida entre en crisis. Y la crisis produce que nada en tu casa funcione. Entonces, pueblo de Dios, mira cómo estaba el pueblo de Israel. En un monte alto, detenido. Y se levantó un hombre, un filisteo llamado Goliat. Delante de ellos se le levantó un gigante. Y los amedrentaba. Hoy día lo que estamos viviendo como hijos de Dios nos ha amedrentado. ¿Sabes por qué? Porque hemos reducido la adoración a Dios. Porque hemos dejado a Dios de lado. ¿Sabes por qué? Porque antes teníamos la iglesia. Antes teníamos ese lugar que destinábamos para ir 1, 2 o 3 veces a la semana para poder recibir ahí una inyección de cristomicina en nuestro corazón. Pero hoy día las condiciones en las que estamos no nos permiten reunirnos. Y nos hemos enfriado. Entonces vivíamos una vida como una vida de vehículo. ¿Qué significa esto? Que comenzábamos la semana con el estanque lleno. Pasaban los días y el estanque se iba bajando. Llegaba el domingo, nos volvíamos a llenar. Pero hoy día no está la iglesia. Hoy día el pastor no puede estar cerca tuyo personalmente. ¿Por qué? Hoy día no puede estar contigo porque las condiciones en las que estamos no nos permiten hacer nuestra labor de poder acompañarte, de poder visitarte. Hoy día a través de este aparatito llamado teléfono es la conexión que podemos tener. Y poco a poquito de repente vamos a visitar un lado, vamos a visitar a otro, dentro de las posibilidades que tenemos, un par de minutos. Entonces esta situación ha traído agobio a nuestra vida. Y ha provocado que como no hemos tenido nuestra fe bien puesta en nuestra vida, ha venido el miedo a tomar lugar en nuestra vida en vez de la fe. Entonces hoy día vivimos por miedo y no vivimos por fe. Entonces hoy día tenemos que salir de esta situación. David estaba allí en el campo, cuidando las ovejas de su padre. Y él veía como un filisteo se había levantado en contra del pueblo y lo tenía en miedo, lo tenía en pánico. Él veía cómo eran atormentados, cómo el miedo había sido tomado lugar en la vida del pueblo. Pero David hizo algo. Versículo 20 dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, porque su papá le dijo que le fuera a dejar comida a sus hermanos. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Él se fue en ese momento cuando ellos iban a gritar. Dice la historia que antes de comenzar la batalla, para ahuyentar a los enemigos, los escuadrones en la antigüedad, dice que gritaban fuerte para espantar al enemigo. Sin embargo, el pasaje, aunque el pueblo había hecho eso, los enemigos no se movían de donde estaban, seguían allí. Por lo tanto, allí entraron en pánico, entraron en desesperación. ¿Por qué? Porque aunque ellos habían gritado, el gigante seguía parado al frente, versículo 23. Y dice que el gigante se ponía en medio de los campamentos y decía, y de los varones de Israel veían a aquel hombre que huían de su presencia y tenían gran temor, versículo 24. O sea, cayeron en pánico. Pero mira, algo sucedió. Versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, dice, se encendió en ira contra David. Perdón, me salté algo. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo,
¿Qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitarle el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Cuando uno está en oración, cuando uno está continuamente en la presencia del Señor, aunque se te levante un gigante, tú conoces cuál es tu final. Tú conoces cuál es tu final, porque sabes que la palabra de Dios dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. David se había presentado allí, vio llevándole la merienda a sus hermanos que este filisteo estaba allí en contra de los escuadrones del Dios viviente. Y él se levantó y fue a la batalla. Hoy día Dios te dice, tienes que levantarte, tienes que ir a la batalla, tienes que salir del estado en el cual tú te encuentras, porque el estado en el cual tú te encuentras hoy día, con miedo, con ansiedad, con pánico, con depresión, no es el estado que Dios quiere para ti. Dice su palabra, yo tengo para ti planes de bien y no de mal. Y aquí es donde viene la otra fase. Se levantó un hombre se levantó. Mire, entre medio de todo el pueblo siempre hay uno que se levanta. En medio del problema siempre hay uno que ve algo. Ahí estás tú. Tú en este día estás viendo algo. Tú en este día estás recibiendo la palabra para influenciar a tu familia, para que tu familia se levante del estado en el cual se encuentra en esta noche. Y aquí es donde viene lo otro, porque como has operado en miedo, y viene un poquito de luz y se empieza a ver ansiedad. Y es lo que hizo Saúl. Dice el versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. O sea, Saúl sabía que se había despertado el espíritu de uno que quería ir en contra de ese gigante. Hoy día el Señor te está diciendo, tú eres quien te tienes que levantar para derribar ese gigante. Tú eres el que tienes el espíritu encendido en fuego del Espíritu de Dios para derribar el gigante que hoy día está afectando tu casa, que hoy día está afectando a tus hijos, que hoy día te tiene detenido. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. David estaba preparado para la guerra. David estaba preparado para enfrentar al gigante. Y hoy día el Señor te está trayendo esta palabra para que tú puedas prepararte para derribar los gigantes que se han levantado en tu vida, los gigantes que se han levantado en tu casa, y decirle al temor fuera de mi casa, decirle a la ansiedad fuera de mi vida, decirle al pánico fuera de mi hogar, decirle a la depresión fuera de mí. Porque yo creo en el Señor y el Señor me librará de todas estas cosas. Y como tengo puesta mi fe en el Señor, todas estas cosas dejan de operar, dejan de influenciar mi vida, mi casa, mi trabajo, porque yo empiezo a creer en el Señor, en el Hijo de Dios, y creo que Él va a hacer cosas nuevas. Mire lo que dice el versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Muchas veces cuando tú te levantas, va a haber gente que va a ir en contra de lo que tú estás sintiendo para hacer. Cuando tú te levantas, muchas veces van a haber gente que te va a querer bajarte, va a querer bajarte los ánimos, va a querer bajarte lo que tú estás sintiendo, pero en ti hay algo del Espíritu del Señor dentro de ti que te dice que eso que tú quieres hacer es lo correcto. Es lo que le pasaba a David en medio de esta situación.
Y David dice que le respondió a Saúl, dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba en mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Es decir que David, mientras estaban otros detenidos, mientras estaban otros paralizados, David en el campo de su padre se estaba preparando. ¿Para qué? Para derribar un gigante. David tenía muy claro que la vida David tenía claro que en su propia vida se iban de repente a levantar situaciones que iban a requerir que la fe en el Señor iba a provocar en él que se levantara un espíritu para vencer. Entonces hoy día el Señor está despertando tu espíritu para que venzas la situación que estás enfrentando. Aleluya. David se tiene que defender contra aquellos que venían como en el espíritu de Saúl para bajarlo, para descenderlo, para menguarle la fuerza. Pero David sabía quién era. Ese es el gran problema del pueblo del Señor, que no sabe quién es, porque ha perdido con toda la situación que le estaba a su alrededor. Como ya no se puede congregar, como ya el pastor no puede ir, ha perdido su identidad. Y como no conocemos la identidad que tenemos, nos dejamos vencer por el miedo, la ansiedad, el pánico y la depresión. Y dice que no importaba cómo fuera, cuando él cuidaba el campo de su padre, quien fuera, si fuera león, si fuera oso, dice, tu siervo lo mataba. Y dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David sabía a quién servía. Y así es como nosotros tenemos que pararnos hoy día en nuestra vida. Tú sabes a quién sirves. Tú sabes quién es tu Señor. Tú sabes quién murió por ti. Por eso es que tenemos que levantarnos. Por eso es que no puede caer en nosotros la depresión y a través del pánico dejarnos paralizados como pueblo de Dios. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que creer, porque Dios va a hacer grandes cosas contigo. Aleluya. Añadió David, dijo, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Ponga atención. Porque a pesar de que David ante Saúl hace una defensa de que él era el que iba a pelear con el oso, de que él era el que iba a pelear con el león, en esta expresión cuando él le explica a Saúl que él era la persona calificada para esto, él dice, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. David en ese momento le está diciendo, quien me va a librar de este filisteo no son mis fuerzas, quien me va a librar de este filisteo no es un sistema médico, quien me va a librar de este filisteo no son mis propias capacidades, quien me va a librar de este filisteo no es mi intelectualismo, mi conocimiento. El que me va a librar de todo esto, el que va a vencer todas estas cosas, se llama Jesús el Señor. Él es quien va a librarme de la mano de este filisteo. Yo no sé cuál es tu situación en esta noche, pero sí puedo decirte de parte de Dios que el Señor va a liberarte de todo lo que hoy día te está oprimiendo. El Señor va a provocar en ti que la fe de Él pueda empezar a crecer y tú puedas salir del estado en el cual te encuentras en esta noche y puedas vencer aquellas cosas que de tiempo en tiempo te han hecho caer en depresión. Él va a hacer perecer aquellas cosas que te han hecho entrar en pánico. Él va a hacer crecer en ti la fe de tal manera que la ansiedad y el miedo salgan de tu vida, porque donde opera la fe no hay espacio para el miedo. Donde está la fe no hay espacio para la ansiedad, porque donde está la fe no hay espacio para que el temor embargue nuestra vida y no nos permita vivir la vida en abundancia que la palabra del Señor promete para nosotros. Perdone que me emocione de esto,
Pero Dios nos está llamando a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y mira cómo se expresa, dice David. Y dijo Saúl a David, cuando él le dice, mira, sabes que yo tengo una garantía, porque no son mis fuerzas, porque no son mis ganas, porque no son mis fortalezas, no son mis cualidades, no es mi foda, dirían los empresarios, no es lo que yo tengo, no es mi plan de marketing. Dice, lo que mata al oso, lo que mata al león es la mano de Jehová que está conmigo. Y dice, y dijo Saúl a David, ve y que Jehová esté contigo. En ese momento, aquel que se había vuelto uno contrario, dice que se vuelve a su favor y le dice entonces, ve y es Jehová esté contigo. Cuando esa declaración Saúl la declara sobre David, ahí se provoca una autoridad legal para poder vencer a los gigantes. Hoy día el Señor quiere decirte esto: el Señor está contigo, el Señor peleará por ti, el Señor te va a ayudar a vencer tus batallas, Él te va a ayudar a vencer tus problemas, Él te va a ayudar a abrir puertas que han estado cerradas. ¿Por qué? Porque tú hoy día tienes que determinarte a vivir por fe y no por miedo, a vivir por fe y no por vista. Hoy día, si bien no vemos nada, pero por fe lo tenemos todo. Y no estoy hablando solamente de lo económico, estoy hablando de todas las cosas, para que no me malentienda. Porque no quiero ser romántico con usted, no quiero entregarle un evangelio aguado. Yo quiero que usted reciba un evangelio de peso, que su fe pueda ser dinamitada en esta noche y usted pueda caminar en los principios de la palabra y pueda vencer el miedo, pueda vencer la ansiedad, pueda levantarse del pánico y de la depresión que te tiene postrado en una cama, que te tiene lleno de pastillas, lleno de remedios. El Señor quiere libertarte de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo lo que está afectando tu vida son obras que Satanás ha puesto y que tú le has dado autorización para que él entre a tu vida, para que él entre a tu casa. Pero ¿sabes qué? Cuando un hijo de Dios se levanta y empieza a creer en la fe del Señor, todas las cosas comienzan a entrar en orden. Porque dice la palabra en el Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra. Eso quiere decir que donde hay caos, donde hay desorden y entra la fe, el Señor empieza a colocar todo en orden. Dios quiere colocar tu vida, tu casa en orden. Aleluya. Aleluya. Santo sea el nombre del Señor. Y aquí es donde viene la ansiedad. Porque dice, y Saúl vistió a David con su ropa, puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre su vestido y probó el andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David se sacó aquellas cosas. Ponga atención en esto. Muchas veces mucha gente quiere colocarte cosas encima. En psicología le llaman etiquetas. En nuestro lenguaje popular dirán sobrenombre. ¿Qué sobrenombres cargamos? Hay muchos sobrenombres y etiquetas que cargamos incluso de nuestra niñez. El no puedo, el no voy a lograrlo, el no soy capaz. Hoy día, en medio de esta pandemia, yo de profesión soy profesor. Y estas palabras se repiten mucho hoy día en los estudiantes a los cuales yo asisto de manera virtual producto de la pandemia. Profe, no puedo, profe, no voy a poder, profe, no entiendo, profe, no lo voy a lograr. Y yo pienso, si estas palabras operan en los niños de tal manera que hace menguar su autoestima, ¿cuánto más nosotros los adultos que no hemos tratado con esas palabras? Hoy día el Señor quiere decirte, levántate. No le hagas caso a esas palabras, esas etiquetas que la vida te puso encima. Déjalas a un lado, porque el Señor tiene planes de bien y no de mal contigo. Porque el Señor quiere librarte de todas esas cosas que el mundo, la situación, la crisis, el problema puso en ti. El Señor es un Dios libertador. Él vino a libertar a aquellos que estaban descarriados, aquellos que estaban sin rumbo, aquellos que estaban sin dirección. Son los que el Señor hoy día está trayendo para que sean parte de su pueblo. Y Él pueda decir, yo soy tu Dios y tú eres parte de mi pueblo y yo quiero pastorearte. Levantémonos, pueblo de Dios, levantémonos en esta noche.
Digamos, Señor, yo quiero volver a declarar, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo quiero volver a levantarme en oración. Yo quiero volver a las primeras obras. Yo quiero volver a ser parte de ese remanente fiel. ¿Por qué? Porque quiero tener un encuentro contigo. Porque no quiero moverme de una manera emocional. Hay una canción que dice, no quiero tener un encuentro emocional. Yo quiero encontrarme contigo. Las emociones son va y ven, van y vienen. Pero cuando tú realmente tienes un encuentro con el Señor, cuando tú realmente tienes un encuentro, una experiencia con Dios, tu vida es transformada completamente. Y eso es un proceso, como el proceso que estaba viviendo Israel en medio de esta guerra. David dice que en ese momento, cuando le pusieron la armadura de Saúl, dice, yo me siento incómodo con esto, porque estas cosas que están sobre mí, yo no he peleado con ellas, yo no he practicado con ellas, porque no me pertenecen. Y dice el versículo, y David echó de sí aquellas cosas, David se las sacó. Esta noche el Señor quiere decirte, sácate esas etiquetas, sácate lo que tienes de tu pasado, sácate lo que otros dijeron de ti, y cree en lo que Dios dice. ¿Qué Dios dice de ti? Que Él te ama. ¿Qué Dios dice de ti? Que Él es tu libertador. ¿Qué Dios dice de ti? Que Él te va a sanar. ¿Qué Dios dice de ti? Que Él va a abrir la puerta. ¿Qué Dios dice de ti? Aleluya. Dios está diciendo muchas cosas, porque estoy seguro que las promesas que Dios te ha dicho hoy día te están siendo recordadas en tu memoria. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hizo David? Versículo 40 dice, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Quiero que pongas atención, pueblo de Dios, porque aquí hay una revelación de la palabra tremenda. Dice que tomó su cayado en su mano, él tomó su vara. Él tomó la vara que tenía. La vara representa autoridad. Él tomó la autoridad que Dios le había dado. Él tomó esa autoridad, como Dios te está dando hoy día a través de esta palabra. Te está diciendo, yo te he dado a ti como mi hijo autoridad. Dice, y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Ponga atención a esto. David no tomó cualquier piedra. Y en esto hay una revelación, porque dice que tomó 5 piedras lisas. Los comentaristas dicen que David sabía, que conocía a su enemigo. Y nosotros en el transcurso de la vida cristiana que llevamos, conocemos al enemigo. Sabemos cómo opera Satanás. Pero él no es el protagonista de esta predicación, sino que quiero que ponga atención. Él escogió 5 piedras lisas. Él no tomó cualquier piedra. Él tomó una piedra que fuera procesada. Él tomó una piedra que había sido procesada por el agua. Él tomó una piedra que había sido por el agua pulida. 5 piedras lisas son las que él tomó. ¿Para qué? Para poder ir en contra de ese filisteo, de ese gigante. Pon atención en esto, porque Dios nos enseña una cosa pequeña en esta enseñanza. Que Dios no puede usar cualquier persona. Dios tiene que tomar aquellos que han sido procesados. Aquellos que han sido procesados son los que Dios va a tomar en su mano para matar gigantes. Dios está buscando a aquellos en este tiempo que han sido procesados para matar gigantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu desierto, que tu proceso, que tu dolor, que tu quebranto, que la situación que tú estás pasando se llama proceso. Y Dios te está preparando, ¿para qué? Para derribar un gigante. Aleluya. Dios te está preparando para derribar un gigante. Pero está siendo procesado. A veces no entendemos los procesos del Señor, porque la vida se produce como el agua, el vaivén, vamos de aquí para allá. Mira, ¿sabes qué? Dice la ciencia que para que las
piedras sean lisas, las piedras tienen que pegarse unas con otras y de esa manera se van haciendo más lisas. A lo mejor la vida te ha golpeado una y otra vez. Quiero decirte que todos esos golpes son porque Dios te está preparando para algo grande. Tú no vas a vencer un pequeñito. Tú has sido llamado por Dios para vencer gigantes, para derribar fortaleza, para echar por tierra aquellos argumentos que por años has cargado y que han sido depositados en ti, que te los has creído. Dios te dice hoy día: tienes que sacarlo, tienes que derribarlo y tienes que crecer y avanzar, porque para esto el Señor ha puesto fe en ti, para creer que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso, pueblo de Dios, despertemos a nuestra realidad. No sigamos en pánico, no sigamos en miedo, no sigamos en temor. Empecemos a crecer, empecemos a levantarnos en esta noche, porque el Señor tiene planes de bien para nosotros. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Yo no sé si usted está recibiendo esta palabra esta noche. Y perdone que a lo mejor me explaye un poquito más del tiempo que siempre nos tomamos habitualmente. No, estoy bien. Pero quiero entregarle toda esta porción de la palabra. Y dice que David tomó esas piedras lisas y las puso en un saco pastoril. Pon atención. Porque cuando Dios ya te ha procesado, dice que Él te pone en el saco del pastor. ¿Qué significa eso? Él te pone en un lugar de refugio. Él te pone en un lugar donde te va a cuidar. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de enfrentar al gigante, estés preparado, estés calentito, estés con sentido de pertenencia. Aleluya. Tú perteneces a un pueblo. Por eso las piedras fueron echadas en el saco pastoril. No fue echado en una bolsa. Dice en un saco pastoril. Por eso es necesario que seamos pastoreados en este tiempo. Porque en ese lugar es donde vamos a sentir ese sentido de pertenencia. Es donde va a ser nuestra identidad revelada una y otra vez por medio de la palabra. Por eso es que usted tiene que estar alineado a la voz del Señor y aún afiliado a una casa pastoral, ministerial. Entonces vamos creciendo en esta palabra. Y dice y puso el saco pastoril, y dice, en el zurrón que traía, el zurrón es una especie de cinturón, dice, y tomó su honda, no era una moto, dice, y tomó su honda en su mano. La honda era un instrumento de guerra. En ella él ponía la piedrita para lanzarla. Y se fue hacia el filisteo. ¿Qué quiere decir eso? Mira, primero el Señor te pone en el saco pastoril. Y luego dice que Él toma un arma, porque el arma no eres tú, el arma es el del Señor. Y pondrá ahí la piedra. Y dice que una vez que estaba en familia, una vez que estaba en el saco pastoril, dice que se fue a la guerra. Se fue hacia el filisteo. Muchos enfrentan a los filisteos sin haber pasado primero por un proceso, segundo por el saco pastoril. Y por eso a veces hemos salido trasquilados. Pero Dios quiere sacarte de esa situación. Y cuando David determina ir con el filisteo, dice que el filisteo lo veía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. David iba allí adelante. Y cuando el filisteo miró y vio a David, dice, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Miren, muchas veces a mí, por mi rubio y por mi hermoso parecer, la gente me ha mirado en menos. Pero ¿sabe qué? Muchos ven solamente la apariencia. El gigante había mirado solamente la apariencia de David, pero no se había dado cuenta que dentro de David había un espíritu del Señor.
No se había dado cuenta que el Espíritu del Señor había preparado a David para derribar ese gigante. Muchos te ven solamente la apariencia, pero no conocen tu proceso. Muchos ven solamente tu apariencia, pero no conocen todo lo que tú has pasado. Pero el Señor sí te conoce. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y dice que y maldijo a David por sus dioses. Muchas veces te ven y te entregan palabrotas. Muchas veces te ven y entregan palabras de maldición sobre tu vida. Incluso muchas veces nosotros en nuestra propia vida hemos declarado palabras de mal para otros. Y de todo eso tenemos que arrepentirnos. ¿Para qué? Para que esas palabras de maldición no operen en aquellas personas que nosotros de mala manera o por desconocimiento hemos afectado su vida. Por eso hay que arrepentirse de eso. Versículo 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El filisteo estaba amedrentando a David. Pero mira, dice la palabra que nada, no existe ningún argumento en la palabra que haya hecho menguar a David, porque así se vence el miedo, el temor, el pánico y la ansiedad, la depresión, creyendo en que Dios va a obrar a tu favor, creyendo en que Dios va a responder, creyendo en que Dios va a hacer donde nosotros con nuestros ojos naturales no vemos nada. Dios está provocando todo. Y dice versículo 45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ponga atención en esto. Muchas veces nos enfocamos solamente en la guerra espiritual, pero esto va más allá de eso. Dice, yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. David no iba en nombre del filisteo. David no iba porque había sido provocado por el filisteo. David iba porque Jehová de los ejércitos lo había mandado. David era un hombre obediente. Y dice, y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David dice, tú no me has provocado a mí, porque no soy yo, porque tú has visto mi parecer. Yo no soy de buen parecer. Yo no soy el más calificado, pero sí soy aquel enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Soy el enviado por Dios para liberar mi casa. Soy el enviado por Dios para liberar a mi familia. Soy el enviado por Dios para liberar a la empresa. Soy el enviado de Dios. Aleluya. Tú eres un enviado de Dios para libertar tu hogar en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice la palabra lo siguiente. Dice, y aconteció, aleluya. Y dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ponga atención en esto, porque David habla en plural. Dice, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Dice los cuerpos. Él estaba hablando en plural. ¿Por qué David estaba hablando en plural? Porque David conocía al enemigo. David sabía que Goliat tenía otros hermanos. David sabía que tenía 4 hermanos Goliat, y con él eran 5. ¿Cuántas piedras tomó del arroyo? Tomó 5 piedras. Tal era la seguridad, tal era la fe que tenía David, que él sabía que si se levantaba Goliat, él lo iba a derribar, y si se venían sus hermanos, él también los iba a derribar, porque él tenía plena fe que quien lo había mandado a derribar esos gigantes era Jehová de los ejércitos. Esa confianza
pueblo de Dios, es la que tenemos que tener en esta pandemia, en esta crisis, en el proceso, en el desierto, en la situación que tú te encuentres hoy. Es la fe que tú tienes que tener, que Dios va a obrar. O es como cuando cantamos: aunque no pueda ver, yo sé que estás obrando. Aunque no pueda ver, yo sé que tú estás abriendo camino. Aunque yo no pueda ver nada, yo sé que tú, Señor, estás haciendo algo. Aleluya. Y dice, versículo 47, David le dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque no tiene que ver con guerra, porque Jehová es la batalla y Él entregará en nuestras manos. Ponga atención, porque David dice: yo te venceré. David tenía claro que él iba en el nombre del Señor y él iba a vencer. Ponga atención. Y aconteció, dice versículo 48, que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Atención con esto. David tomó las estrategias que Dios le había dado y derribó al gigante. Pero atención con esto. Muchas veces nosotros solamente hemos derribado el gigante y el gigante se ha vuelto a levantar en nuestra vida. Y eso ha sucedido porque nosotros no hemos hecho la fase 2. ¿Cuál es la fase 2? Versículo 49. Dice que hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Versículo 50. Así venció David al filisteo con la honda y con la piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. David le cortó la cabeza al gigante. No solamente tienes que derribar al gigante, sino que también tienes que cortarle la cabeza. No sé cómo será, no sé cuál es tu proceso, cuál es lo que tú estás viviendo en esta noche, pero sí sé algo de parte de Dios. Que Dios te ha llenado de virtud, que Dios te ha llenado de fe, para que derribes al gigante y para que le cortes la cabeza. No le des más espacio a tu sentimentalismo, a tus emociones. Hoy día, en el nombre del Señor, toma las piedras que Dios te ha dado. Toma las herramientas que Dios te ha dado. Toma la fe en el Señor. Bote esos gigantes, derriba esos gigantes y córtales la cabeza para que no vuelvan a levantarse en tu vida, para que no vuelvan a operar en tu casa, para que no vuelvan a influenciar a los tuyos. Tú y yo somos responsables de botar gigantes y de cortarles la cabeza. Aleluya. Entonces tenemos que levantarnos en esta noche, pueblo de Dios. Entonces dice que David corrió y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándola, dice, y lo mató y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Ponga atención, muchas veces las situaciones de nosotros no huyen porque solo hemos botado al gigante, pero no le hemos cortado la cabeza. ¿Cuándo las cosas van a huir? Cuando nosotros botemos al gigante y le cortemos la cabeza. Aleluya. Allí van a huir todos esos filisteos que rodean nuestra vida. Y dice, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos en el camino. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y bla, 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 y ganaron. Y cuando está la victoria, mira lo que sucede. Versículo 58. Y cuando David volvía de matar al filisteo,
Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl teniendo la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Qué paradójico que David haya salvado al pueblo de Israel siendo él de Belén. Porque quien ha muerto por ti y por quien nosotros siempre predicamos que es Jesús, el Señor, Yeshua para otros, también es de Belén. Dios tiene un trato especial con aquellos que pertenecen a su casa. Por eso es que yo quiero invitarte en esta noche. Tú que has tenido en esta noche la oportunidad de poder escuchar este mensaje. Y si hay algo que ha estado afectando tu vida, llámese miedo, llámese pánico, llámese ansiedad, llámese depresión, hoy día el Señor quiere librarte de todo eso y te quiere decir: tú tienes la capacidad de vencer todos esos temores, ansiedades, temores, ansiedades, pánicos y depresión, porque el Señor es contigo, porque su Espíritu está sobre ti y porque eres un hijo de Dios calificado para derribar gigantes y cortarles la cabeza.